Dice entonces así la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Nos dice el versículo 10 que los discípulos se acercan al Señor para hacer la pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora bien, para los que están hoy por primera vez, nosotros ya sabemos por qué el Señor estaba hablando en parábolas en parte, ¿verdad? Porque tuvimos que hacer unas pequeñas referencias acerca de las parábolas de Mateo capítulo 13, porque estábamos hace 2 semanas estudiando la parábola del sembrador, una muy familiar, pero que, como vimos, precisamente parte del propósito de las parábolas, ese tipo de enseñanza, ¿verdad? Utilizando ilustraciones de la vida cotidiana, era que la persona escuchara y se fuera pensando que había entendido. Porque el mensaje parecía ser muy sencillo, pero era como yo les decía. Nosotros sabemos, porque el Señor Jesús explica la parábola del sembrador, que si alguien ese día se hubiera ido a su casa pensando: pues sí, qué buenos consejos dio el Señor acerca de qué importante es buscar una buena tierra para sembrar, pues estaríamos todos de acuerdo que esa persona no entendió, ¿verdad? Y sin embargo, vemos que los discípulos tuvieron que preguntar cuál era el significado de la parábola. O en el caso particularmente de esta, el Señor toma la iniciativa y se las explica. Luego más adelante veremos a los discípulos preguntando por la del trigo y la cizaña. Señor, explícanos esa parábola. O sea, quiere decir que aún estos hombres que estaban cerca de Jesús, y sabemos que 11 de ellos, creyentes, no entendieron lo que el Señor Jesús dijo, cuanto menos aquellos que realmente no creían en el Señor, por más cerca que estuvieran de Él. Entonces vemos que la parábola, como el Señor va a explicar, ahora sí ya más detalladamente en esta porción que vamos a estudiar hoy, sirve para un doble propósito: para que los que crean sean afirmados, conozcan más, les sea dado ese entender los misterios del reino, pero a los que no les es dado, será para mayor confusión, será para mayor condenación, porque habiendo escuchado, no percibieron, habiendo visto, no creyeron. Por eso el Señor responde muy directamente: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado. Y esa frase es clave: os es dado. No dice: porque ustedes se lo merecen saber. O ¿cómo no se los voy a decir a ustedes? No, es que a ustedes les es dado. Si nosotros hacemos un ejercicio de memoria, de nuevo entendiendo que hay algunos que no han estado en las semanas anteriores, recordarán estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, que dice lo siguiente: 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos que el Señor Jesús está alabando a Dios porque precisamente ha sido el beneplácito, ha sido el querer de la voluntad de Dios que ciertas cosas
sean escondidas para lo que el mundo considera sabio, para lo que el mundo considera entendido, y se lo revela a aquellos que son como niños. ¿Verdad? Ya pasamos por ahí, no significa literalmente, ¿verdad? Ese niño de edad, sino que aquellos como un niño, ¿verdad? Les es revelado. Pero alguno podría pensar de que entonces se trata como de que uno, es que yo sí entiendo, porque es que yo sí dispuse mi corazón para recibir esas cosas. Jesús es todavía más explícito aquí en Mateo capítulo 13, versículo 11. Es que a ustedes les es dado, es siempre de gracia. Si usted ha conocido los misterios del reino, y ahora vamos a volver a ampliar un poquito qué es esa expresión, es por gracia, es porque así le fue dado. No es algo que usted se ganó, no fue algo que usted obtuvo, no es algo que usted merezca, es que así lo ha querido Dios. A unos les ha sido dado entender y a otros no les ha sido dado entender. Vean cómo lo contrasta el Señor. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, porque al hablar por parábolas cumplo el doble propósito. Les hablo a los que les ha sido dado y a la vez, aunque hablo a todos, a los que no les es dado, es como si no les hubiera hablado. Saber esos misterios del reino. La expresión misterios, usualmente nosotros lo asociamos con algo que es enigmático, oscuro, que no se sabe, pero realmente en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos el uso de esa expresión, usualmente más bien es porque se viene a explicar cuál era el misterio. Es decir, ya no hay misterio. Viene a ser revelado. Yo no vengo aquí entonces a hablarles de algo místico, algo oculto que solo unos pocos pueden saber. No, el Señor Jesús, aquí hablando, Él precisamente está enseñando las parábolas porque está revelando lo que estaba escondido. Está revelando el misterio. ¿Acerca de qué? Como vamos a ver, estas 7 parábolas del reino de Dios. ¿Eran misterios? Noten el pasado, eran misterios acerca del reino de Dios. Pero quiere decir que al concluir la enseñanza de las parábolas, nosotros deberíamos tener entonces un mejor entendimiento de qué es el reino de Dios. Es como cuando también Pablo habla del misterio del Evangelio en sus cartas. Ya no hay algo misterioso en el Evangelio, ya fue revelado que ese mensaje es tanto para judíos como para gentiles. Estuvo oculto, estuvo velado. Entonces el Señor está diciendo, les hablo por parábolas para que ustedes ahora conozcan acerca del reino de los cielos, cosas que antes algunos no vieron y como vemos hacia el final del versículo 17, y que deseaban ver, pero que todavía no era el tiempo. Entonces el reino de los cielos, solamente igual para cerrar la idea, hemos visto algunos aspectos generales acerca de ese gobierno de Dios en los corazones de los suyos. O sea, cuando hablamos de ese reino de Dios, hablamos de un reino que es específico. Por supuesto, Dios es soberano. Dios gobierna sobre todo. En ese sentido, Dios es el rey de toda la tierra, ¿verdad? Como dicen muchos salmos. Él gobierna sobre su creación. Pero ese reino de Dios, particularmente ese gobierno en los suyos, en este momento que hablamos, en el corazón de su pueblo. No es algo visible, ¿verdad? Pero se consumará de manera definitiva y estará ese pueblo de Dios en el lugar de Dios. Estará el pueblo de Dios con su Dios, o dicho de otra manera, como Dios se lo expresa, ¿verdad? A Abraham y luego por medio de los profetas, más bien es Dios diciendo, y habitaré en medio de ustedes, ¿verdad? Ese reino de Dios siendo consumado. Hay más que podemos decir, pero con esto nos basta para entender cuál es este reino de los cielos, que también es lo mismo que decir el reino de Dios, son sinónimos. Porque dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué expresión, verdad? Aún sin entrar en detalles de la interpretación del versículo,
es algo que no parece como que nosotros asociemos con el día a día, más bien, ¿verdad? Como que el que no tiene, pobrecito, ¿verdad? Porque no tiene, vamos a darle. Y el que ya tiene, ya tiene, porque se la va a dar más. Sin embargo, el Señor dice, el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por supuesto, entonces, el Señor, ¿qué quiere dar a entender? Como dice un comentarista, William Hendrickson, en lo espiritual es imposible quedarse estancado. Usted o gana o pierde, o usted avanza o declina. Por eso es que dice aquí el Señor, el que tiene tendrá más, y el que no tiene le será quitado. Ese mismo comentarista pone la ilustración de la siguiente manera. Aun si una persona llega a aprender mucho de música, llega a ejecutar algún instrumento, pero por más que supo, al inicio solamente aprendió a tocar algunas melodías muy sencillas, con el paso del tiempo, si deja de practicar, ¿qué va a suceder? Aún hasta esas melodías sencillas va a dejar de poder ejecutar. Entonces, espiritualmente hablando, es lo que tenemos acá. El que es del Señor irá en aumento, pero el que no es de Él, lo poco que sea que haya recibido acerca de la verdad de Dios, aún hasta eso, no tendrá después. El creyente sí va, más y más, pero el que no, aún lo que tiene le será quitado. Ya en su momento, me imagino, si el Señor nos da la vida, ya eso será en el otro año, ¿verdad? Mateo 25, dice así, en la parábola de los talentos, ¿verdad? Que había uno en particular, a partir del versículo 24, que ¿qué era lo que tenía? Uno. ¿Y qué hizo con él? Nada. Pero llegando también el que había recibido un talento, Mateo 25, 24, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué dice? Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Realmente, sin entrar en los detalles de la interpretación, algo sí debería ser claro, ¿verdad? Con ese siervo que solo tuvo un talento. Nunca fue del Señor, ¿verdad? El fin que se lee para ese siervo fue la condenación. No hay un estado de neutralidad espiritual. Si usted tiene, tendrá más. Si no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál pasaje está citando aquí el Señor? ¿Alguno lo puede ver en sus referencias cruzadas que tienen muchas de las Biblias? Isaías 6:9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Isaías, capítulo 6. Dice así Isaías 6:9. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Notan algo, ¿verdad? Notan que aunque leemos casi lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Hay una diferencia en la cita. Esto se debe a que Jesús en Mateo está citando lo que se conoce como la Septuaginta. Yo sé que para los que muchos ya quizás han escuchado varias veces esta explicación, pero simplemente es para asegurarnos que todos estamos en la misma página. La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la Septuaginta es una traducción al griego que llegó a ser pues una de las traducciones más populares. Hubo otras, pero es esta la que es más conocida. Tiene una historia que es prácticamente se toma como una leyenda, ¿verdad? Porque es el número de los 70, ¿verdad? De número de traductores y demás, pero el punto es, esa era una traducción que era de uso común y es la que Jesús está citando. Pero al comparar, aunque hay algunos temas de redacción que no sean idénticos, la idea principal se mantiene. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma palabra de Dios que Jesús está citando. Solamente que en un caso la está citando de esa traducción que se había hecho en griego. ¿Y qué es lo que sucede en Isaías 6? Ya retomaremos un poquito más de esa escena, pero por lo pronto es que Isaías ha contestado, ¿verdad? Con una respuesta que sé que han escuchado. Es, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Pero la comisión que se le da a Isaías no es una sencilla. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Y hasta cuándo tenía que estar hablando Isaías sabiendo que por más que proclamara no le iban a escuchar? Dice el versículo 11, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. El Señor no está dando al menos una esperanza para los días de Isaías. Si usted lee el versículo 13, hay un pequeño vestigio de esperanza. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Señor dice, yo voy a arrasar con Judá, pero quedará esa raíz. Es una palabra de esperanza, pero no era para los días de Isaías. Esa era la comisión que se le estaba dando a ese hombre. Vaya y proclame, y no le van a escuchar. Lo interesante es que cuando Jesús viene y dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, está dando a entender que lo que pasó en los días de Isaías fue en parte el cumplimiento, pero que aún restaba. Y que de hecho se estaba cumpliendo en ese momento que él estaba hablando. Es ahora que se está cumpliendo la profecía de Isaías. Porque yo estoy hablando y no me escuchan. Ellos me están viendo y a la vez no me ven. Su corazón no entiende, su corazón está engrosado. Estaba ahí Dios mismo encarnado, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, proclamando las verdades acerca del reino de Dios y no le escuchaban, sino más bien que veíamos en el capítulo 12, lo acusaban de tener demonio. Este saca los demonios por Belcebú. No estaban entendiendo, era ese corazón engrosándose, ese corazón endureciéndose. Y ejemplos tenemos, ¿verdad?, en la Escritura de esto mismo. ¿Cómo endurece Dios los corazones? Al proclamar la verdad. A Faraón se le dijo la verdad. Deja ir a mi pueblo. Si no, todo será destruido.
Y ustedes van a ver que en ocasiones leemos y que Faraón endureció su corazón. Y en otras van a leer que Dios endureció el corazón de Faraón. Ambas cosas son verdad. No están en contradicción. Aquí el Señor está hablando y al hablar, este pueblo rebelde está endureciendo su corazón, a la vez que Dios está endureciendo el corazón de ellos. Pero ¿cómo? Es que es Dios endureciendo el corazón de alguien que realmente quiere seguirle. No, es que el corazón humano es rebelde. O sea, el corazón humano no quiere nada con Dios. Dios simplemente trae la verdad y ese corazón se endurece. ¿Por qué? Porque no les es dado. Eso es lo que debemos tener presente. El mensaje que el Señor está dando está diciendo, o sea, si ustedes vienen a mí serán sanados y se conviertan y yo los sane. De hecho, más adelante en Isaías 55, ¿verdad? Versículos conocidos, ¿verdad? Venid, comprad dinero, ¿verdad? Comida y bebida, leche. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Ven? Eran mensajes claros. Eso lo proclamó Isaías también. Sin embargo, él ya sabía cuál iba a ser el resultado. No iban a escuchar. No iban a escuchar. Pero, dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. No sé quién habrá sido como de los primeros que haya expresado algo como esto, pero dice, preste mucha atención a esos peros en la Biblia. Pero bienaventurados. Ya también, si hacemos un recorrido por Mateo de lo que ya hemos estudiado, ya debemos saber el significado de la palabra bienaventurado, ¿verdad? Porque precisamente es así como abre el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran. Ese mensaje que también causó un impacto, ¿verdad? Que es lo que la gente asocia por felicidad, que es lo que la gente asocia por dicha en esta vida. El que llora, el pobre, el que tiene hambre. ¿De qué está hablando el Señor? Bienaventurados, felices, dichoso en gran manera ustedes, porque sus ojos ven y porque sus oídos oyen. Y es así. O sea, el Hijo de Dios, cuando le es dado entender estas verdades, entiende que realmente es una persona afortunada y dichosa. ¿Por qué? Porque si tiene cosas en esta vida materiales, no necesariamente. Que tiene buena salud porque ha vivido muchos años, no necesariamente. No sabemos cuántos años viviremos, no sabemos de cuánta salud llegaremos a gozar, ni cuántas cosas llegaremos a tener en esta vida, si quedaremos desposeídos de todas esas cosas, pero sí se me ha sido dado el conocer las verdades acerca del reino de Dios. Soy un hombre, una mujer dichosa, porque quiere decir que me ha sido dado por Dios. Dichosos ustedes. Dichosos en un doble sentido, ¿verdad? Es lo que está pasando aquí. No solamente dichosos porque claramente no son como aquellos que Dios dejó que siguieran su camino. Es decir, que teniendo ojos no veían y oídos no escuchaban, sino que ustedes al contrario pueden ver y pueden escuchar. Sino también porque nos dice en el versículo 17 que hubo otros antes que ustedes que quisieron ver estas cosas y no las vieron, que quisieron escuchar estas cosas y no las escucharon. Ese es el motivo de alabanza. O sea, cuando usted lea la Biblia, y si es como creyente, debe ser algo que está en uno, ese peso por conocer todo el consejo de Dios, de leer cuantas veces que el Señor le permita, varias veces la Biblia,
completa de principio a fin, usted notará que sí, en efecto, qué diferente es vivir ahora a este lado de la cruz y no antes de que Jesús viniera. Porque antes lo que usted tenía era la expectativa, lo que tenía era la sombra. Un día vendrá el Mesías, un día vendrá un rey mejor que David, un día vendrá un profeta mejor que Moisés, un día vendrá un sacerdote que no será como todo este linaje de Aarón, que se muere uno, hay que poner otro. Que constantemente estos sacrificios, un día vendrá ese. Nosotros podemos decir, ya vino. Y aquí tenemos sus palabras. Y sabemos lo que hizo y que lo cumplió todo. Esa es la dicha. Porque dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué es Hebreos capítulo 11 sino un recuento de todos esos que fueron antes que Jesús viniera y sin embargo por la fe vieron a Jesús? Eso fue. Por la fe Moisés no, ¿verdad? Pudo decirle que no a toda la riqueza de Egipto y tuvo por cosa más excelente tener los vituperios, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 11 para no simplemente parafrasear algunos de los casos. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, ¿qué podía conocer Abel? Lo que Adán como padre le hubiera transmitido acerca de Dios. Él entendió que Dios tenía que ser adorado, ofreció ese mejor sacrificio, esa mejor ofrenda, pero sin embargo sombra, o sea, por la fe Enoc también fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? Por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de que había recibido como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así continuamos, ¿verdad?, por cada caso. Pero en particular de Abraham, veamos el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No alcanzaron lo prometido. Era lo que decía Van Ver. También, ahí que estamos en Hebreos, busquemos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Increíble. Estos hombres
siendo guiados por el Espíritu Santo para escribir las palabras inspiradas que tenemos, sabían que hablaban de alguien más. Sabía que hablaban de Cristo, pero lo que ellos no sabían era cuándo. Por eso era que dice Pedro, ahora diligentemente buscaron indagar, pero no se sabía cuándo. O sea, pongámonos en el lugar recordando que entre Malaquías y Mateo hay, según se entiende, 400 años de diferencia. O sea, 400 años. Entonces por eso muchos ya podían creer, no, ¿será que ya Dios se olvidó de nosotros? ¿Ya no hay esperanza para nosotros? Pero no, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estos discípulos estaban entonces siendo sumamente afortunados. Pero no pensemos nosotros que somos menos afortunados que los discípulos. Somos más afortunados aún. Porque Pedro, aunque vio incluso a Jesús siendo transfigurado, dijo que tenemos nosotros aquí la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque en ella tenemos que no solamente la transfiguración de Cristo relatada, tenemos toda su obra desde que nació hasta que fue a la cruz, murió y resucitó. ¿Para qué? Para dar la redención de pecados a su pueblo y para precisamente acercar a aquellos que estaban lejos del pueblo de Dios para que ahora sean parte del pueblo de Dios. Para que aquellos que éramos ajenos a las promesas del pacto, ahora seamos partícipes de las promesas del pacto. Para que ahora verdaderamente podamos decir que somos herederos del reino de Dios, que somos copartícipes juntamente con Cristo. Este reino de los cielos que Jesús vino a revelar es para todo aquel que cree. Y como hemos visto hoy, todo aquel que cree es porque así le ha sido dado. ¿Cuál está siendo su respuesta ante la exposición constante a la palabra de Dios? ¿Está usted yendo en aumento? ¿Ya conoce, ya entiende, pero ahora conoce y entiende más? ¿O realmente está yendo en declive? Que pareciera que aquello que tenía ya ni lo tiene. Está haciendo su corazón endurecido. Está cerrando usted sus ojos y tapando sus oídos. Porque nadie salga de aquí pensando, no, pero es que como Dios endurece al presentar la verdad, ¿ya qué puedo hacer yo? No. El pueblo fue responsable por rechazar el mensaje. Nadie puede justificar su incredulidad delante del Señor. Hoy, si esta porción ha sido presentada, aunque débilmente y de forma breve, pero le ha mostrado a usted de que usted pareciera ser entonces como esas personas que han escuchado mucho, pero no hay nada. Entonces que sea un llamado de atención para clamar al Señor, para que entonces les sea dado el escuchar verdaderamente con oídos espirituales y el ver con ojos espirituales, para ver por la fe a ese Jesús que aquí mismo tenemos en la palabra del Señor. Y si el Señor le confirma a usted de que usted en efecto es uno al que le ha sido dado el ver y el escuchar, entonces dé gracias. Siéntase verdaderamente como lo que Jesús describe aquí, como alguien que es bienaventurado. Cuando nosotros ponemos la mirada donde no debemos tenerla, porque nos dice la Escritura que la tengamos puesta en las cosas de arriba, entonces yo no olvidaré que en efecto soy una persona dichosa. Pero cuando estamos creyendo la mentira del mundo de que para ser feliz necesitas esto o lo otro, no estamos entonces valorando el privilegio que nosotros tenemos, que aquellos profetas y justos desearon ver. Porque saben, Isaías 6 no es solamente, dado que es el fragmento que el Señor está citando, no es solamente el hecho de que se citan las palabras que luego se le dijeron a Isaías cuando él dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿De quién tuvo Isaías una visión?
¿De quién? ¿El trono? ¿Qué más escuché por ahí? ¿De quién? ¿De quién tuvo Isaías una visión? Sí, de Dios. Vamos, vamos. De Jesús. ¿De Jesús? ¿Cómo sabes, Melvin, que es de Jesús? Porque era lo que él buscaba, dice el texto, lo que él escudriñaba, saber quién era ese al que tenía que proclamar, sin conocerlo. Ah, ahora porque lo estoy diciendo como lo de Mateo. ¿Alguien puede recordar qué pasaje nos confirma que en efecto Isaías, a quien vio en esa visión que le fue dada, específicamente, o sea, de manera particular, era ese Mesías prometido? Juan 12, creo que es. ¿Juan 12? Juan 12, cuando Anda él muy cita- cerca. Cuando él cita. Ok. Sí, sí, búsquelo entonces. Ok. El versículo 40 dice, Ujú. según los ojos de ellos, y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan en el corazón y se conviertan en yo los sano. Pero Ajá. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Increíble, ¿verdad? Ahora, ciertamente Dios es santo, es 3 veces santo. Si ustedes no han visto la serie de la santidad de Dios de R.C. Sproul, tienen que verla. Y busquen específicamente la importancia de la santidad, que habla él más ampliamente de Isaías capítulo 6. Pero apropiadamente, estamos ante la única descripción de Dios que se repite de tal manera con ese énfasis: santo, santo, santo. Usted no va a encontrar que Dios es ira, 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 que Dios es justo, justo, justo. Usted no va a encontrar que Dios es amor, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. Pero leemos en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Ahora, por supuesto, hablamos de Dios como un Dios que es simple, es decir, Dios no está compuesto de partes, Dios no es parte amor y parte santidad. Lo que quiero destacar es el hecho, como también apropiadamente hizo en su momento en vida Sproul, es hacer ver de cuánto énfasis precisamente le está dando Isaías 6 a la descripción de Dios como uno que es santo, 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 y nosotros no somos santos. Dios está en un sentido totalmente aparte de cualquiera de sus criaturas. Dios es santo y todo el resto de sus criaturas no son santas. Pero en Cristo somos santificados, es diferente. Pero el punto con el que quiero finalizar es haciendo la conexión con Mateo. Isaías no solamente tuvo esa visión entonces de la santidad de Dios, sino que anticipó, como nos dice Jesús en Mateo 13, esas cosas que ahora ellos estaban viendo y estaban oyendo, pero no vio y no oyó en su momento. ¿Conoce usted al Jesús de la Biblia? ¿Conoce usted al Jesús que está enseñando estas parábolas? Nosotros no necesitamos esas visiones, no necesitamos ver transfiguraciones, no necesitamos viajar en el tiempo para estar en el momento en que Jesús estaba pronunciando estas parábolas. Lo que necesitamos es ir a la Biblia y pedir a Dios: ábreme los ojos para ver a Cristo. Concédeme eso y usted no necesitará nada más para ser afortunado en esta vida. Oremos.